En los últimos meses, el temor por una guerra a gran escala en Europa, entre Rusia y la Unión Europea, o entre Rusia y la OTAN, se ha disparado, desde que las cosas en el frente no marchan tan bien para Ucrania, y desde que el candidato republicano Donald Trump ha amenazado con acabar con la ayuda de armamento a Ucrania. Si llega a ser presidente, algunos líderes europeos se han visto en la obligación de mojarse y aumentar su compromiso con el gobierno de Kiev. Algunos países como Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Suecia o las repúblicas bálticas han aumentado el envío de armas a Ucrania. De hecho, el gobierno danés llegó a anunciar que donaría toda su artillería a Ucrania e incluso se ha creado una coalición internacional para comprar rondas de artillería para Kiev. No obstante, los envíos de armamento a Ucrania no son la única manera en la que ha aumentado la tensión. En los despachos y las salas de prensa, algunos líderes occidentales también han aumentado el tono de sus declaraciones. La cabeza de este movimiento ha sido el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este lidera una corriente dentro de los países de la OTAN que habla de enviar tropas a Ucrania para realizar tareas de vigilancia, logística o entrenamiento, entre otras funciones que permitan a Ucrania liberar a sus soldados para que puedan ir a luchar al frente. Este aumento de la tensión se puede resumir en una frase que pronunció el presidente francés. Nuestro temor es que si nos limitamos a hacer lo que hacemos hoy, finalmente se acredite la posibilidad de que Rusia va a ganar, y no queremos conformarnos con esto. Reino Unido también se ha sumado a este aumento del tono de sus declaraciones. De hecho, Grant Shapps, secretario de Defensa británico, dijo que los dividendos de la paz de la Guerra Fría habían terminado, y que el Reino Unido y sus aliados estaban pasando de un mundo de posguerra a uno de preguerra. Mientras, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha dicho que la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Las declaraciones de Trump, diciendo que dejará a Putin hacer lo que quiera con los países europeos de la OTAN, que no gasten un 2% de su PIB en defensa, hicieron saltar todas las alarmas en Bruselas. Tanto que la Unión Europea es ahora la que quiere dar un paso adelante y comenzar a formar el tan cacareado ejército europeo común, que incluiría armamento nuclear disuasorio. De hecho, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ya ha hablado abiertamente de que Europa debería tener su propio arsenal nuclear que no dependa de Estados Unidos, lo que implicaría que, aparte de Francia, que ya tiene unas 300 ojivas nucleares, otros países como Bélgica, Suecia, España o la República Checa pudiesen desarrollar las suyas, aunque esto iría contra el Tratado de Proliferación Nuclear. Mientras, en Moscú no se han quedado atrás. No hay que perder de vista que Rusia inició de forma unilateral la invasión de Ucrania hace ya más de 2 años y que desde entonces el gobierno de Rusia ha amenazado en múltiples ocasiones a Europa con iniciar una guerra nuclear de consecuencias apocalípticas si la OTAN cruza ciertas líneas rojas. Por tanto, la escalada de tensión entre Rusia y Europa parece evidente, pero ¿hay realmente opciones de que esta guerra estalle a gran escala? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría contaros que este vídeo tiene 2 partes, y que la segunda es un análisis de las capacidades defensivas de Europa, en el que se responde la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿está la Unión Europea lista para defenderse de Rusia? Pues bien, el que quiera saberlo, cuando acabe este vídeo puede ver esta segunda parte en el canal El Viejo Continente, del gran Karim, la voz más autorizada y experta de YouTube para hablar de la Unión Europea. Os dejo el link en la descripción, y ahora sí, vamos con el vídeo. El comienzo de esta guerra tendría 3 escenarios. Uno en el que la Unión Europea, quizás junto a Reino Unido, sea la primera en atacar. Un segundo escenario en el que Rusia atacase sin ninguna justificación. Y un tercer escenario en el que Rusia atacase debido al traspaso de la Unión Europea de alguna línea roja rusa o viceversa. Como veis, en este análisis no meto en ningún momento a Estados Unidos en la ecuación, ya que la diferencia del poder entre Estados Unidos y Rusia es tan grande que actúa como disuasión ante cualquier conflicto entre ambas naciones. Pero venga, no me enrollo más y vamos con el primer escenario. La idea de la Unión Europea, o una coalición de países europeos atacando a Rusia, es un auténtico disparate. La Unión Europea, como unión de estados soberanos, opera bajo principios de diplomacia y diálogo, con un enfoque en la resolución pacífica de conflictos. La política de defensa común de la Unión Europea está más orientada hacia operaciones de mantenimiento de la paz y gestión de crisis que hacia la iniciativa de conflictos armados. Además, cualquier acción militar requeriría de un consenso entre sus Estados miembros, muchos de los cuales son también miembros de la OTAN, lo que añade otra capa de complejidad diplomática y de seguridad. Vamos, que para Europa la guerra sería un último recurso, considerado solo en defensa propia o bajo mandato de las Naciones Unidas. Además, iniciar una guerra sin el amparo de Estados Unidos tendría muchísimo riesgo para Europa, ya que el arsenal nuclear de Rusia es mucho mayor que el que pueden tener Francia y Reino Unido juntos.
Pero es que además, ni la Unión Europea ni Reino Unido están preparados para una guerra de alta intensidad. La coordinación militar de tantos ejércitos independientes sería muy complicada, ya que son ejércitos que están diseñados para operar de forma independiente y no de forma conjunta. Sí, hay países como Polonia o Alemania que tienen unas formidables fuerzas terrestres, otros como Reino Unido que poseen una gran armada, mientras que países como Francia o Italia cuentan con buenas fuerzas aéreas. Sin embargo, su planificación no está hecha en común, como es el caso de los grandes ejércitos del mundo, como pueden ser el de Estados Unidos o el de China. En definitiva, que para Europa meterse en una guerra abierta contra Rusia sin comerlo ni beberlo es algo que no le traería nada bueno. Al riesgo de un conflicto militar nuclear habría que añadirle el de una guerra de desgaste con graves repercusiones económicas o globales, afectando al comercio, los suministros energéticos y la estabilidad financiera mundial. Además, tanto Reino Unido como los países de la Unión Europea son democracias consolidadas, en las que la opinión pública juega un rol crucial en la toma de decisiones. Una guerra contra Rusia no tendría un apoyo popular generalizado, sino una justificación clara y directa, especialmente dadas las potenciales consecuencias. Vamos con un segundo escenario, que sería un ataque de Rusia a Europa, con el objetivo de unir Kaliningrado al resto de Rusia, para tomar los países bálticos o para aumentar la zona de seguridad entre San Petersburgo y la frontera con Finlandia. De nuevo, este escenario es prácticamente imposible que se dé en el medio y largo plazo. Primero porque en este caso sí se podría invocar el artículo 5 de la OTAN y Estados Unidos tendría que responder. Pero más allá de Estados Unidos, Rusia, con el desgaste que está sufriendo en Ucrania, no está en condiciones militares para iniciar con éxito ninguna operación militar. Si ya hemos visto cómo Rusia no ha podido con uno de los países más pobres de Europa, con su ejército intacto, ¿qué va a poder hacer contra una coalición de países desarrollados? ¿Y qué va a hacer con unas fuerzas armadas tan desgastadas por culpa de la guerra con Ucrania? La única opción que cabría en este escenario sería la de un ataque en el largo plazo. Para ello, Rusia no solo tendría que finiquitar la guerra de Ucrania con éxito, sino que además también tendría que reconstruir su ejército y dotarlo de aún más medios. El problema para Rusia es que mientras ocurriese ese rearme, Europa no se iba a quedar de brazos cruzados y también haría lo propio, así que tampoco tendría demasiado sentido. No obstante, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha afirmado lo siguiente: nuestros expertos esperan un periodo de 5 a 8 años en el que esto podría ser posible. Las amenazas de Putin contra los estados bálticos, Georgia y Moldavia deben tomarse muy en serio. Esto no es solo un ruido de sables. Podríamos estar hablando de peligros al final de esta década. A pesar de ello, esto suena más como una forma de urgir al resto de países a invertir en defensa que como una advertencia real. Bien, ya hemos visto cómo es muy poco probable que ni Rusia ni la Unión Europea inicien un ataque con objetivos expansionistas y que igualmente, aunque ambos rivales se preparen para hacer frente al otro, es casi imposible que ninguno esté planeando una agresión seria. Sin embargo, hay un escenario que es mucho más peligroso. Hablamos de una escalada de tensión en la que, fruto de un error o de una decisión mal calculada, al otro contendiente no le quede más remedio que iniciar un ataque. ¿Queréis algún ejemplo? Os pongo dos. El 6 de marzo de 2024, el presidente griego Kyriakos Mitsotakis y el presidente ucraniano Zelensky sufrieron la detonación de un misil ruso que impactó a menos de 500 metros de su comitiva cuando visitaban Odessa. ¿Os imagináis qué pudiese haber pasado si ese misil se desvía lo más mínimo y acaba con ambos presidentes? El incidente habría significado el magnicidio de un aliado de Occidente y del líder de un país de la OTAN y de la Unión Europea, así que la respuesta habría sido tremenda. Recientemente también hemos conocido por fuentes de la inteligencia estadounidense que Rusia tenía intención de llevar a cabo un ataque con un arma nuclear táctica en Ucrania a finales de 2022, momento en el que Rusia estuvo contra las cuerdas tras la retirada de Jersón y la amenaza ucraniana a Crimea. Finalmente, el ímpetu de la ofensiva ucraniana se redujo y la estabilidad del frente ruso dejó de estar en peligro, cosa que ayudó a calmar las tensiones junto a las declaraciones de China e India instando a que no se rebasaran ciertas líneas rojas. No obstante, la OTAN ya había anunciado que en caso de que Rusia utilizase un arma nuclear táctica, esta respondería borrando toda la presencia de Rusia de Ucrania, eso sí, con medios convencionales. Así que sí, esto también habría supuesto el inicio de una guerra. Estos son solo dos ejemplos de situaciones que nos pueden llevar a una guerra abierta entre Europa y Rusia, pero hay muchas más. El uso de armas químicas y biológicas, el desmoronamiento del frente por parte de Rusia o Ucrania, alguna acción en zona gris mal calculada o cualquier tipo de operación que comprometa seriamente la seguridad de cualquiera de los dos bandos. Por ello es importante hacer un llamado a la calma y evitar entrar en pánico, pero a la vez es importante que la Unión Europea se dote de todo lo necesario para que, llegado el improbable caso de una agresión rusa, ésta se pueda defender con garantías.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Habrá una guerra entre Rusia y Ucrania? Venga, nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte a la newsletter, que es gratis, y cuyo enlace te dejo en la descripción. Y por supuesto, suscribirte al canal. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.